Silencio, empezó mi novela. Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos con un nuevo capítulo del Emperador Dragón. Y sí, finalmente tenemos lo que viene siendo la cantidad de capítulos establecidos para poder disfrutar de esta maravillosa serie. Sé que la espera es larga, lo sé perfectamente, yo también tengo que esperar para que salga cada capítulo y poder saber cómo continúa esta brillante historia, pero al final de cuentas nos traen joyitas y es algo con lo que deberíamos estar agradecidos. Así que chicos, sean bienvenidos una vez más, quiero que dejen su like, su comentario, me digan lo que les está pareciendo esta historia y lo más importante, vayan y apoyen las demás teorías en el canal. Amigos, necesito que subamos al menos a 100 visitas por video. Ya teniendo eso, pues ya podemos decir que tenemos una comunidad activa y realmente agradecería que todos vosotros apoyaran este canal. Así que bueno, no quiero alargar este necesariamente largo, que ya vamos a cumplir el minuto, así que vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando, pero otras no tanto. Pero bueno, vamos a comenzar ahora con el capítulo. Veremos cómo avanza nuestro querido Izuku y qué enemigos tiene que enfrentar. Ahora sí, comencemos. Emperador Dragón. Temporada 4. Capítulo 12. Entrenar al heredero. ¿Cómo demonios podemos encontrar una lista de guardias del Tártaro?, se quejó Dabi. No es como si sus nombres estuvieran publicados, añadió. En realidad lo son. El villano de fuego no fue el único que se giró para mirar la suave declaración de Whisper. Todo lo que hacía la mujer era suave. Era silenciosa cuando se movía y siempre hablaba en voz baja. Él comprendió que al menos algo de eso era su don, pero, Dios mío, podía hacer algo de ruido, hacerse valer un poco más a veces. ¿Qué quieres decir?, preguntó el señor Compres. Los nombres están publicados, confirma Whisper. Pero tendríamos que averiguar quién tiene realmente la información, añadió, casi disculpándose, ignorando por completo el hecho de que les había dado más información en los últimos 2 segundos de la que habían podido encontrar en los últimos días. ¿Dónde se publican? No se pueden publicar, preguntó Tuice. Tartarus está vinculado a la comisión, explicó Whisper. Es una agencia gubernamental y los nombres de todo el personal gubernamental están publicados, explicó. Entonces, ¿y qué? ¿Vamos al sitio web y buscamos los nombres? Dabi no podía creer que estuviera preguntando eso. Susurró ascendiendo. Pero tenemos que averiguar quiénes son los guardias, Y. Es probable que no haya nada más que su nombre, agregó. Eso es algo que no habíamos considerado, dijo Compres. ¿Qué?, preguntó Himiko. Había vuelto después de que le reemplazaran Sudon y parecía triste. Le había gustado mucho Regeneración. Hemos estado hablando de agarrar a los guardias para obtener información, pero uno de los gerentes también tendría la información que queremos, aclaró. ¿Gerentes? De la Fundación Tártaro. Whisper estaba haciendo algo con su teléfono. Ellos tendrían la información, afirmó. ¿Y podríamos decirnos quién tiene la información más actualizada?, continuó. ¿Qué pasa con un ex guardia?, preguntó Himiko. También son una posibilidad, convino el señor Compres antes de mirar a Whisper. ¿Tienes la lista? Se concentró en su teléfono por unos momentos más, antes de asentir y levantarlo. Pero necesito averiguar cuál es la rama correcta, dijo con evasivas. Ponlo en la pantalla. No lo pongas, dijo Tuice, señalando con la cabeza una de las pantallas instaladas en el bar. Normalmente, cuando había clientes, emitían deportes allí. Whisper se levantó, subió la pantalla y luego le pasó el contenido de su teléfono. En estos días, todo estaba conectado, por lo que solo era cuestión de enviar la información al dispositivo que querías ver. En la pantalla más grande apareció un sitio web con el logotipo del gobierno. Había una lista de departamentos en la página y, mientras miraban, Whisper eligió el que decía Comisión de Seguridad Pública Heroica. Eso abrió una página específica sobre ellos. Había información básica sobre la comisión, incluido su presupuesto anual, la cantidad de personal, los detalles de contactos genéricos de la comisión, el sitio web y cómo se desarrolló. Esto es público. Dabi no podía creer lo que veía. Por supuesto que lo es, le dijo Whisper antes de marcar el número de empleados. El número resultó ser un enlace y tardó un momento en cargarse. Todos reconocieron el sitio web de HPSC, pero no era la página de inicio habitual. Estaban en la página acerca de nosotros. Había un enlace a un organigrama. No creo que sea aquí, dijo Whisper. Pero podemos averiguar qué división del HPSC es responsable del Tártaro, les dijo. Adelante, dijo el señor Compres. Hizo clic en el organigrama y se cargó.
Era muy colorido, pero estaba organizado de forma lógica. En la parte superior estaba Sozo. Y debajo de él estaban sus subcomisionados, que estaban a cargo de varios grupos, y luego debajo estaban las divisiones. Davi recorrió con la mirada la lista de nombres de los grupos. Operaciones era una posibilidad, pero cuando recorrió con la mirada la lista de divisiones, se dio cuenta de que se trataba de las operaciones internas de la comisión. Prestación de servicios podría ser un grupo mejor para analizar, pero ¿qué demonios era avance estratégico? Estoy leyendo las palabras pero esto no tiene sentido, se quejó Himiko. Davi se sintió agradecido por ello, pero no quería admitir que no tenía sentido para él. Probablemente estará en la sección de prestación de servicios, dijo Whisper, anotando el nombre del comisionado adjunto que estaba a cargo de esa tarea. O podría ser en operaciones o programas tecnológicos. ¿Por qué esos dos? No pueden ser ellos. Pensé que operaciones era su área de operaciones internas, coincidió Davi con la pregunta de Tuice. Allí tienen las áreas de habilitación corporativa, finanzas y asuntos legales, señalaron algunas de las divisiones del grupo de operaciones. Dependerá de si consideran al tártaro como una función interna, dijo Whisper. ¿No podemos simplemente buscar el tártaro? Preguntó Himiko. Whisper le dedicó una sonrisa. No será tan fácil, dijo con tristeza, pero estaba concentrada en leer los nombres y los títulos en la pantalla. Es este, dijo después de unos momentos. Davi miró el nombre que había resaltado. Fulaka Puchón. Pronuncia el nombre. Sonaba extranjero. Sí, ella concordó Whisper. El señor Compres miró el título. Fulaka era el director general de ajuste estratégico. ¿Cómo sabes que eso es Tartarus? Es lo más probable, dijo Whisper, y parecía avergonzada de no estar segura. No pueden decir tártaro, ni centro correccional ni nada parecido, así que creo que es lo más probable. Es mejor que lo que tenemos, observó el señor Compres. Es un nombre, pero no es una dirección, señaló Whisper. Davi frunció el ceño mientras pensaba en la logística. Encontrar nombres podría ser más fácil de lo que pensaba, pero sus ubicaciones podrían ser difíciles. Y aunque probablemente era posible ir a uno de los bares del barrio de Tartarus y obtener información de esa manera, eran villanos buscados y conocidos. Eso no era prudente. Solo Himiko podría hacerlo. Pero existía otra forma de encontrar direcciones. Solo tenemos que encontrar una dirección, y murmuró Davi mientras pensaba. ¿Uno? Preguntó el señor Compres con curiosidad. Solo uno, confirmó Davi. ¿Quién es el jefe de la comisión electoral? Le preguntó a Whisper. En su teléfono, abrió una nueva pestaña y rápidamente fue al sitio web del gobierno, donde fácilmente encontró el organigrama. Senkyo Tesu, leyó el nombre. Solo tenemos que conseguirlos, anunció Davi. ¿Cómo nos ayuda eso? Necesitamos a alguien que tenga acceso a todas las direcciones del país, dijo Davi. Y ella, no sé, lo tiene. ¿No podríamos usar uno de los registros de peculiaridades? Preguntó Himiko. Habían escuchado a Izuku pedir una búsqueda en el registro de peculiaridades útiles. Davi negó con la cabeza. La oficina del registro civil dejó de anotar las direcciones porque era demasiado trabajo mantenerlas actualizadas. Antes lo hacían, enfatizó. Y es posible que la copia del registro tenga la dirección correcta, pero la comisión electoral tiene que mantener las direcciones exactas para poder votar. Whisper asintió. Entendió lo que estaba sugiriendo. Encontramos la dirección de Senkyo y hacemos que accedan a los registros electorales. Entonces podremos encontrar a quien queramos, explicó para todos. Exactamente. El señor Compres asintió. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la dirección de Senkyo, con suerte en un registro de peculiaridades, y luego, se encogió de hombros y sacó una carta de la baraja que siempre parecía llevar consigo. Davi no sabía cuál era, pero Compres la miró y sonrió. Entonces realmente podremos ponernos a trabajar, concluyó Davi. Todos asintieron y, mientras Davi se reclinaba en su asiento, pensó que había sido una buena sesión. Las cosas estaban mejorando. Ted Kyoikusa trabajaba para el departamento de educación, pero había estado presente en todos los exámenes de licencia provisional para héroes durante los últimos 8 años. Le encantaba ver a los héroes en ascenso y lo mejor era que le pagaban por estar allí. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes organizaba el examen, pero como también era, al menos en parte, con fines educativos, alguien del Departamento de Educación tenía que observar. Ese era su papel y le encantaba. Estaba allí para representar a los estudiantes, en su calidad de estudiantes.
aunque no era frecuente que surgiera el tema. Esta vez, sin embargo, Kyoui podía admitir que estaba un poco distraída. Para el examen de licencia provisional, se sentó en la sala de control y simplemente observó. No había nada diferente con esa actividad hoy, excepto que sí lo había. Todos los demás parecían ignorar al rubio bien vestido, pero alto, sentado en la esquina, pero ¿cómo podían hacerlo? Era All Might. Es cierto, no en su forma de héroe, y eso no fue una revelación. No es de extrañar que nadie haya podido averiguar quién era realmente cuando podía cambiar tanto su complexión. Pero en su forma pequeña. También estaba mirando atentamente los monitores. Todo lo que Kyoui pudo hacer fue sentarse allí y fingir que observaba. Tantas preguntas pasaban por su mente. ¿Por qué estaba allí? ¿A quién estaba observando? ¿O los estaba observando a todos? Había habido rumores de que All Might estaba buscando un sucesor, casi desde siempre. Nadie les dio importancia. Pero cuando se anunció que iba a enseñar en la UA, todos volvieron. Y ahora, con su debilidad expuesta, estaban descontrolándose en ciertas partes de la comunidad. Un par de años atrás, cuando Mirio había sido contratado por su agencia, todos estaban seguros de que él era el sucesor de All Might. O al menos el héroe le daba palmaditas en el hombro como su elección, pero luego, los observadores vieron que Mirio nunca acompañaba a All Might en patrulla. Siempre se le veía con Sir Niuteye y los rumores se calmaron. La agencia también había publicado un comunicado en el que se afirmaba que Mirio era el pasante de Sir Niuteye y eso, aunque decepcionante, había acabado con la mayoría de los rumores, especialmente si se combinaban con las observaciones. Pero ahora, después de ver All Might tanto como podía, Kyoui no pudo evitar pensar que había alguna base en el rumor de que estaba buscando un sucesor. No era Mirio. Él ya tenía su licencia provisional, era uno de estos chicos. El examen de licencia provisional no cambió mucho. Siempre fue una eliminación seguida de un escenario de rescate. Algunas personas afirmaron que era injusto para aquellos que aspiraban a ser héroes de rescate o apoyo, pero no lo era, en realidad no. Solo necesitaban formar equipo con otros para pasar la ronda de eliminación. Después de todo, si no podían luchar, al menos hasta cierto punto, entonces no podían esperar rescatar a nadie si necesitaban ser rescatados o eran eliminados. Este examen fue un poco diferente. El formato era el mismo, pero para la ronda eliminatoria, UA normalmente era objeto de novatadas bastante duras. Esta vez fue mucho más desganado. Hubo comentarios al respecto. UA estaba organizando una especie de evento de capacitación entre escuelas, que era más que un solo evento, era más como un programa completo. Eso mezclaba a estudiantes de escuelas juntas, y Kyoui no era el único que podía ver algunos de los beneficios aquí. Lo que normalmente sucedía era que los alumnos de primer año de la UA quedaban eliminados del examen bastante rápido. Los de segundo año, sabiendo lo que iba a pasar, se unían y la mayoría de ellos conseguían pasar a la segunda ronda, pero eliminaban a muchos otros estudiantes en el camino. Técnicamente, ese era el objetivo de la ronda eliminatoria, pero a veces, como las otras escuelas también se enfrentaban entre sí, la cosa iba un poco más allá. Hoy parecía diferente. Los equipos no se basaban únicamente en criterios escolares, sino que parecían más bien funcionales. Eso era bueno. Eso significaba que, en el futuro, cuando estos estudiantes fueran héroes, trabajarían bien juntos. El programa de la UA parecía ser una buena idea, pero la prueba vendría después. Kyoui estaba tratando de averiguar en quién estaba concentrado All Might. Desde donde estaba sentada, podía ver sus ojos pasando de una pantalla a otra, pero no podía determinar si estaba siguiendo a un estudiante en particular o si solo los estaba observando a todos. Había algunos grupos de estudiantes a los que les iba bien. Incluso había algunos individuos que habían decidido hacerlo solos y que todavía estaban en el grupo. Shouto Todoroki lo hacía solo, pero parecía estar aliado con uno de los otros grupos que tenía estudiantes que Kyoui no conocía, pero que provenían de varias escuelas. Shiketsu, Ketsubutsu y Seiai. Era un grupo extraño. Había una persona de Shiketsu, una de Ketsubutsu y varios de Seiai, pero los estudiantes de Seiai seguían la dirección de uno de los suyos e ignoraban a los otros dos. Eso estaba bien. Las chicas Seiai probablemente tenían como objetivos ser heroínas de apoyo, por lo que formar equipo con algunos pesos pesados era lo que se suponía que debían hacer. Tendrían su momento para brillar en la fase de rescate del examen. Ver a ese grupo dejó en claro que los pesos pesados eran los estudiantes realmente altos de Shiketsu y Todoroki. Los dos estaban barriendo a la oposición con bastante facilidad.
La estudiante de Ketsubutsu, Kyoui, no estaba segura de lo que estaba haciendo. Pero si su equipo estaba contento con lo que estaba haciendo, entonces así era como se desarrollaba el examen. No pasó mucho tiempo antes de que el pequeño grupo tuviera suficientes éxitos para que todos avanzaran, incluidas todas las chicas Seiya y Todoroki. En la cámara, la estudiante de Shiketsu hizo una especie de floritura y los dispositivos de monitoreo que usaban los estudiantes marcaron un aprobado. Kyoui miró hacia el tablero para confirmarlo y no se sorprendió al ver que ahora todo el grupo estaba del lado del aprobado. El movimiento le permitió mirar a All Might. Él seguía mirando las pantallas, pero Kyoui pudo ver que había una leve sonrisa en su rostro. Estaba claramente complacido, pero si bien sería tentador decir que el héroe número 1 estaba satisfecho con los resultados del grupo mixto, había otros equipos que estaban cumpliendo con los requisitos, incluso algunos de los solitarios también lo habían hecho. Ella tendría que mantener la vigilancia. Y su visión de All Might le recordó a Kyoui que se suponía que habría algún tipo de anuncio esta noche. Desde la batalla en camino todo se había vuelto patas arriba. El examen de licencia provisional se había pospuesto. La UA había abierto sus puertas a estudiantes de otras escuelas. La gala anual de clasificación de héroes se retrasó y había un nuevo villano por ahí que podía robar donaciones de forma permanente. De acuerdo, ese villano era solo un niño, pero eso fue tan aterrador. Lo que le recordó a Kyoui, había un par de estudiantes sin Kirk en el examen. Todoroki habría sido uno de ellos, pero su Kirk había sido devuelto. Los Yaoyorozu habían rogado por el Kirk de su hija, pero no había sucedido nada. Y los demás también se habían ido. ¿Quién estaba aquí hoy que no tenía un Kirk? Katsuki Bakugou, Eihiro Kirishima y Tenya Yuida. Todos estaban participando. Kyoui recorrió con la mirada las pantallas, buscándolos. Al menos sabía cómo era Katsuki Bakugou, aunque no estaba segura de la apariencia de los otros dos. ¿Dónde estaban? No pudo encontrarlos. Kyoui volvió a mirar la pantalla de clasificación. Había 3 columnas en esa lista: aprobado, reprobado y aún en examen. Los nombres se movían rápidamente de la columna de aún en examen a la de aprobado o reprobado. Pasó la mirada por la columna de aprobado y notó que los 3 nombres no estaban allí y se movieron a la columna de reprobado. Había 2 nombres allí: Katsuki y Eihiro. Eso no era sorprendente. Hubo un debate sobre si se les debería permitir continuar en el curso de héroes sin sus dones. Mucha gente dijo que no. Otros argumentaron que el curso los había tomado a ellos, no su don, por lo que se les debería permitir continuar hasta que se retiraran. El argumento obvio en contra de eso era aceptar que UA los había aceptado a ellos, no a su don, cierto, pero cuando UA los aceptó, eso había incluido un don, y era como si les vendieran algo con falsas pretensiones. Algo así. El hecho de que hubieran perdido su don ahora significaba que no eran las mismas personas que UA había aceptado. No exactamente. Fue complicado. El resultado desaprobado no iba a ayudar a que su caso se mantuviera, especialmente con otros queriendo ser héroes. Kyoui miró rápidamente la columna que aún estaba siendo examinada, justo a tiempo para ver desaparecer el nombre de Tenya. Ella movió su mirada hacia la columna de los que habían fallado y se sorprendió cuando su nombre no estaba allí. Una mirada a la columna de los que habían pasado, él estaba allí. Bueno, eso solo complicó el argumento de que los estudiantes sin Kirk deberían ser transferidos a estudios generales, administración o cursos de apoyo. 2 de ellos ya habían elegido esa opción, pero si Tenya podía aprobar, entonces, tal vez fue solo mala suerte que Katsuki y Eihiro hubieran reprobado. De todos modos, eso añadiría algunas capas al argumento. Kyoui suspiró cuando los últimos nombres de la columna de los que aún estaban siendo examinados pasaron a las columnas de aprobados y reprobados y la primera parte del examen terminó. Se iba a discutir sobre los resultados en muchas áreas, no solo las discusiones oficiales. Los políticos de Saloni iban a tener un día de campo. Toshinori obtuvo el examen de licencia provisional con un creciente grado de orgullo. Inasa lo estaba haciendo muy bien. Había formado una alianza con estudiantes de Ketsubutsu, Seiya y Ryuai había logrado eliminar a varios rivales antes de superar el primer evento. Inasa no había hecho nada espectacular, pero eso estaba bien. Había demostrado que era capaz. En las pantallas, Toshinori podía ver la forma en que las chicas Seiya y lo miraban. Sabían que no había dado todo. Y formar una alianza y eso fue lo mejor. Estaba demostrando que no tenía intención de quedarse solo. Yagi sospechó en voz baja. Si tan solo Katsuki había aprendido esa lección. El rubio se había alejado furioso de su grupo de clase y lo habían sacado de inmediato.
Desafortunadamente, Eijiro se había ido con él, lo que solo reforzó su evaluación anterior de los dos. Katsuki todavía tenía que aceptar lo que significaría realmente ser un héroe sin Kirk. Nunca sería el número 1, pero eso no significaría que el trabajo que hacía no fuera importante. Pero, para alguien como Katsuki, el cambio de mentalidad tenía que doler. Toshinori podía reconocerlo. Con explosión, había una gran posibilidad de que pudiera haber sido el número 1, si hubiera llegado antes que Inasa, pero ahora, suspenso de nuevo. Y Eijiro seguía intentando consolar a Katsuki. Era honorable en cierto modo, porque el pelirrojo no dejaba que Katsuki estuviera solo, pero eso estaba empezando a frenar su propio crecimiento. Él también sería un héroe sin peculiaridades, pero Toshinori pensó que Eijiro tenía una mejor idea de lo que eso significaría. No esperaba ser el número 1 y tenía una visión más pura de lo que era un héroe. Quería ayudar a la gente griega. Eso hizo toda la diferencia. Toshinori tomó nota mental de sugerir que Eijiro no estaría en la clase de Katsuki el año que viene, suponiendo que ninguno de los dos se retirara. Le daría a Eijiro espacio para desarrollar sus habilidades, sin tener que ceder siempre ante Katsuki y tal vez haría que Katsuki apreciara que todavía podía ser un héroe. Esa iba a ser una pregunta difícil y Yaji sabía que Houndog estaba haciendo lo mejor que podía, pero también sabía que esta no era una situación que tuviera precedentes. El héroe número 1 ignoró las miradas curiosas que estaba recibiendo. Había muchos rumores circulando sobre muchos temas en ese momento. Como el héroe número 1, Toshinori escuchó algunos, pero sabía que no los escuchaban todos, pero una de las cosas de las que la gente estaba hablando era el evento mediático de esta noche. Con el examen de licencia provisional siendo hoy, e Inasa teniendo un buen control sobre One for All, no tenía sentido retrasar más su retiro. Iba a anunciarlo esta noche. Eso era todo lo que iba a anunciar. No iba a sugerir que tenía un sucesor ni nada por el estilo. Los que estaban aquí hoy podrían algún día mirar atrás y darse cuenta, pero los demás no tendrían ni idea. Hubo un breve descanso entre la primera y la segunda ronda y Toshinori se movió mientras esperaba que comenzara la segunda ronda. Miró los resultados y suena levemente. Por lo que había visto en la primera ronda y las veces que la gente había pasado la primera ronda, podía decir que la decisión de invitar a otras escuelas a estudiar en la UA era la correcta. Había evidencia de varias alianzas en los resultados. Eso era bueno. Los héroes ya no tenían el lujo de estar separados. No con los villanos que estaban ahí afuera. Estaba un poco sorprendido de que hasta ahora no hubiera pasado nada, pero, parecía que Tomura estaba manteniendo un perfil bajo con Izuku. Aunque había información que provenía del inframundo de que no estaban siendo pasivos. Lo habían hecho, o al menos, Izuku había sido visto eliminando a uno de los clanes yakuza restantes. Y Tomura, bueno, nadie había tenido noticias de él, y eso era preocupante. All Might podía imaginar lo que estaba haciendo el joven. Estarían de luto por la captura de All for One, pero, había esperado al menos algunos ataques a estas alturas, pero no había habido nada. Hasta donde podía ver, Izuku ni siquiera había vuelto a perseguir a ese justiciero, aunque había visto a su amiga y le había dado un don curativo. ¿En qué estaban pensando? Los dos estaban demostrando un grado de paciencia que él no creía que tuvieran. Lo cual era preocupante. Significaba que estaban planeando algo. Eso iba a ser malo. Lo obvio sería que intentarían sacar a All for One del Tártaro, pero no había nada que sugiriera que estuvieran planeando eso. No había nada que sugiriera que estuvieran planeando algo. En realidad, eso era lo más preocupante. Con los nuevos villanos, normalmente había pistas de lo que tramaban, pero con esos dos y nada. No le gustó. Probablemente significaba que estaban en contacto con lo que quedaba de la red de All for One y que esos contactos ayudaban a mantener en secreto sus planes. Simplemente tendrían que lidiar con un ataque cuando ocurriera. All Might respiró profundamente cuando sonó la campana que marcaba el comienzo de la segunda ronda. Esta fue una ronda de rescate combinada con un asalto de villanos. Observó cómo se formaban los equipos de nuevo y se alegró cuando Inasa dejó que la adolescente de Ketsubutsu tomara el mando. Su don estaba relacionado con la curación, aunque no podía recordar exactamente qué hacía en ese momento. Ella iba a ser una heroína de rescate, y una muy buena. El hecho de que Inasa pudiera dejarla tomar el mando aquí hablaba bien de él. Reconoció las fortalezas de su equipo y jugó con ellas. Ciertamente fueron uno de los primeros equipos en acudir a la emergencia, aunque Toshinori se alegró de ver que fueron cuidadosos al asegurarse de examinar el terreno cuidadosamente para asegurarse de no convertirse en las próximas víctimas.
Toshinori se inclinó hacia adelante, juntó los dedos y apoyó la barbilla en los pulgares, mientras los dedos descansaban sobre la nariz. Mientras observaba, la adolescente de Ketsubutsu recordaba que se llamaba Isina, examinó a varias víctimas, tranquilizándolas y clasificando sus heridas. Se movió rápidamente, pero Yaji pudo notar por las expresiones en los rostros de los actores que no se sintieron insultados por la velocidad. Ella le estaba dando a cada persona lo que se merecía y rápidamente las víctimas fueron trasladadas desde el área de peligro inmediata a las instalaciones de espera. Eso estuvo bien. Entonces, justo a tiempo, apareció Ganorka. Hubo confusión en el campo por unos momentos mientras la gente evaluaba los acontecimientos, pero se alegró cuando Isina les gritó algo a Inasa y Shouto y los dos rápidamente se pusieron de acuerdo. Al parecer, su decisión fue que Shouto se quedaría para proteger a los equipos de rescate, mientras que Inasa se ocuparía de los villanos. Esto se confirmó cuando apareció un muro de hielo que protegió a los equipos de rescate. Ganorka y sus compañeros probablemente podrían atravesar el hielo rápidamente, si fuera necesario, pero protegería a los equipos de cualquier rebote perdido y ese era probablemente el objetivo. Toshinori, sin duda, estaba más interesado en lo que estaba haciendo Inasa. El noveno poseedor del One for All había despegado, lo que era una forma sencilla de evitar todos los problemas en tierra, pero lo dejaba expuesto a los ataques. Mientras Yaji observaba, los pocos proyectiles disparados hacia Inasa fueron atrapados con destreza y luego arrojados al suelo. Parecía que simplemente habían caído allí, pero All Might podía ver la forma en que Inasa estaba controlando la caída. Afortunadamente, la gente en la sala de control también se dio cuenta de eso. Se habría visto mal si hubiera tenido que señalarlo y no quería que ningún indicio de favoritismo manchara las habilidades de Inasa. Mientras observaban, Inasa hizo un amplio movimiento de barrido y, para sorpresa de bastantes personas, los compañeros de Ganorka fueron empujados hacia atrás. Para cualquiera que estuviera mirando, Inasa estaba usando remolinos muy poderosos, que eran su Kirk. Para Toshinori, podía ver la forma en que One for All había fortalecido su Kirk. Era una buena forma de presumir, sin levantar sospechas porque la mayoría de las personas aquí no tenían idea de lo fuerte que era originalmente el torbellino de Inasa. Sin embargo, atrajo la atención de Ganorka hacia Inasa. El héroe, actuando como el villano, sonrió, mostrando su impresionante dentadura. La especialidad de Ganorka era el combate cuerpo a cuerpo. Whirlwind le dio a Inasa una mayor ventaja en la batalla de distancia, pero estaba construido y era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al combate cuerpo a cuerpo, pero no había necesidad de mostrar ese aspecto todavía. El héroe se apresuró a improvisar armas a distancia y se las arrojó a Inasa. Whirlwind las derribó, pero ya había más en el aire y, con la ventaja de las múltiples pantallas, Toshinori pudo ver que Ganorka se estaba poniendo en posición para atacar. El hombre era bastante directo. Si su oponente no venía hacia él, entonces él iría hacia él. Ganorka tenía la resistencia para soportar algunas caídas para llegar allí, mientras All Might observaba, varios de sus compañeros se organizaron en lo que obviamente era un movimiento practicado. Lanzaron a su jefe hacia Inasa mientras los otros compañeros continuaban con el bombardeo de misiles. La expresión del rostro de Inasa cuando Ganorka apareció junto a él no tenía precio, pero reaccionó rápidamente. Ganorka solo podía moverse en una trayectoria limitada. Inasa tenía la capacidad de volar, por lo que esquivó lanzándose más alto. All Might vio a Ganorka atacarlo cuando pasó y lo vio enganchar la capa de Inasa y, de allí, una de sus botas. El peso extra repentino hizo que Inasa cayera al aire y Yaji pudo notar que sentía algo de dolor cuando Ganorka lo agarró. El héroe con temática de orca sacudió a Inasa y lo empujó, tratando de tirarlo al suelo. Toshinori pudo ver la forma en que Inasa se resistía, pero no había puesto suficiente fuerza en ello y se dio la vuelta en el aire. Eso le dio a Ganorka la ventaja y el héroe se apresuró a aprovecharla. En realidad derribó a Inasa, pero Yaji no había elegido a Inasa porque no podía pensar con los pies. O en el aire. Por lo general, los torbellinos que hacía Inasa no eran visibles, pero con todo el polvo en el aire, All Might podía ver sus contornos. También Ganorka, por lo que el héroe se preparó cuando uno lo golpeó por un costado. Lo arrojó de Inasa, pero el adolescente no pudo lidiar con los proyectiles adicionales de los compañeros y fue golpeado mientras intentaba corregirlo. Eso le dio tiempo a Ganorka para recuperarse cuando aterrizó, pero en ese momento, llegaron los otros estudiantes que habían sido encargados de proteger a los civiles de los villanos. Inasa también se recuperó rápidamente y trabajó con ellos para hacer retroceder a Ganorka y sus compañeros.
Olmig se alegró de ver que no intentó pasar por encima de los demás y que estaba trabajando con ellos. Él casi siempre había estado solo y eso había sido un error. Era un pilar, pero estaba solo. Eso era un problema. Esto era mejor. Los héroes tenían que estar unidos para salvar a la gente y, aunque el sistema de clasificación decía que estaban compitiendo, eso no debería impedirles alcanzar su objetivo principal. Parecía que Inasa lo sabía. Eso estuvo bien. Fue lo mejor. Sería un verdadero héroe y iba a necesitar el apoyo para eliminar a los sucesores de All for One, así que lo mejor era establecer ahora, cuando era solo un examen, que podía trabajar con otros, que quería trabajar con ellos. Entonces podrían trabajar juntos en el futuro. Después de que los estudiantes trabajaron juntos, era una conclusión inevitable que Gan Orca sería rechazado y Toshinori observó cómo establecían un perímetro que mantenía a los civiles a salvo contra un posible ataque posterior, mientras los evacuaban a las zonas seguras designadas. Fue una operación sin problemas y Olmig asintió cuando concluyó el ejercicio. Inasa lo había hecho bien y debía aprobar, lo que suponía su primer paso hacia el futuro. Este fue un buen comienzo. Ted, durante los últimos años, cada vez que había tenido que dar una conferencia de prensa, Toshinori había llegado en el último segundo, había dicho lo menos que podía y se había ido inmediatamente para preservar su límite de tiempo en su forma musculosa. Ahora que todo el mundo sabía sobre su forma pequeña, no podía salirse con la suya, y el asesor de medios de su agencia había sonreído al decirle eso. Sabía que sus apariciones limitadas habían causado cierta angustia a la mujer, pero pensó que insistir en que estuviera aquí con una hora completa de anticipación era un poco exagerado. Aún así, le permitía hacer uso de las instalaciones. En este caso, se trataba de la sala de espera. Yaji sabía que existían, pero no las había usado y ahora estaba sentado allí. El maquillaje ya había llegado y se había ido y. Fue un poco aburrido. En realidad estás aquí, dijo Mirai desde la puerta. Sospecho que Kouou me despellejaría vivo si llegara tarde, dijo con un suspiro. Probablemente, asintió su compañero al entrar en la habitación. ¿Todo salió bien hoy? Ya viste los resultados, le recordó Olmig. Inasa había aprobado y ahora tenía su licencia provisional. Sir Niuteye ya lo sabía. Quise decir algo más que simplemente pasar, fue la réplica. Yaji sonrió. Lo hizo bien y no demostró demasiado el One for All. Dudo que alguien lo haya notado. ¿No se suponía que se darían cuenta? Preguntó Mirai. Debían fijarse en Inasa, no en el don, le recordó Toshinori. Sir Niuteye asintió. ¿Qué viste en su futuro? Preguntó Yaji, siguiendo adelante. Mirai sonrió. No lo vi pelear con Izuku ni con Tomura, dijo, pero en realidad parecía relajado con respecto a su visión. Fue agradable verlo. ¿Y? Inasa será el héroe número 1, confirmó lo que Olmig esperaba. ¿Y los demás? Mirio está ahí, dijo Mirai con una sonrisa. Estaba feliz de que su protegido hubiera llegado tan lejos. No sé de quién le quitó el puesto. No lo vi. Vi el anuncio de la clasificación donde lo consiguió. ¿Qué edad tenía? Mirai frunció el ceño y Toshinori supo que estaba recordando los detalles. ¿No fue recién salido de la escuela?, murmuró. Probablemente alrededor de los 25 años, decidió. Bien, dijo Yaji con firmeza. No quería que Inasa asumiera esa responsabilidad demasiado joven, pero al mismo tiempo, con One for All, era probable que ese fuera el rango que Inasa tendría dentro de la clasificación de héroes. Técnicamente, no le importaba el rango al que ascendiera Inasa, siempre y cuando ayudara a la gente, pero Toshinori sabía la influencia que conllevaba la posición de número 1. Seguramente no viste nada de Izuku. No con lo que vi, confirmó Mirai. Esperaba algo, añadió. Para ayudar a prepararnos, pero sacudió la cabeza antes de levantarse las gafas. Olmig suspiró y soltó el aire con fuerza. Creo que es demasiado esperar que todo esté resuelto para entonces, dijo. Puede ser, sugirió Mirai. Ahora están siendo cautelosos, pero ¿cuánto durará eso? Era una pregunta razonable. Le preocupaba que los herederos de All for One estuvieran planeando algo, pero ¿y si tardaban demasiado? Perderían impulso y si hacían algo estúpido, los capturarían. En realidad, estaban caminando sobre la cuerda floja y suspiró de nuevo. En muchos sentidos, era más fácil cuando estaban en combate, pero, por supuesto, ese era el peor resultado. Si podían capturar a los herederos de All for One antes de que tuvieran la oportunidad de hacer algo, sería lo mejor. ¿Viste algo más?, preguntó Olmig.
Me emociona que haya llegado a ser el número 1, pero Sir Newteye sabría a qué se refería. Era poca información, pero era mejor que ninguna. Mirai negó con la cabeza. Son solo un montón de misiones que parecen normales. Estoy seguro de que eran importantes, pero no pude ver lo suficiente como para relacionarlas con algo más. All-Might asintió. Eso fue decepcionante, pero no inesperado. Mirai podía dirigir un poco su visión, pero había mucho tiempo que cubrir en el futuro de Inasa, así que realmente dependía de la suerte si veía algo útil. Bueno, tendremos que trabajar con lo que tenemos, dijo Yaji con la alegría por la que era conocido como el héroe número 1. Mirai asintió. ¿Estás segura de esto?, preguntó de repente. ¿Este? Saliente. Toshinori miró a su compañero. Estoy seguro, respondió con firmeza. Es el momento adecuado y quiero estar cerca para entrenar a Inasa. Es lo correcto y espero que le dé tiempo a Endeavor para establecerse antes de que Izuku o Tomura hagan algo, agregó. Ojalá, combinó Mirai con neutralidad. All-Might se recordó a sí mismo que era simplemente porque Sir Newteye no sabía qué le depararía el futuro inmediato. Al igual que el resto de ellos. Estaré bien, le aseguró a Mirai. Sí, asintió aunque no parecía convencido. Antes de que Toshinori pudiera decir algo más, alguien tocó a la puerta y ambos voltearon a ver a Kouro observándolos. Es la hora, anunció. ¿Están listos? All-Might le dio una sonrisa y asintió. Él estaba listo. Cuando se producían grandes ataques de villanos, el sistema de comunicación se diseñaba para utilizar la geolocalización para advertir a los habitantes de la zona que se mantuvieran alejados. Cuanto mayor era el ataque o el desastre, más personas eran contactadas. Ese sistema podía también utilizarse para que todos los habitantes del país supieran cuando se producía algún acontecimiento de gran magnitud. Por lo general, esa funcionalidad se limitaba a anunciar el resultado de las elecciones, pero a veces alguien pensaba que había algo más que era lo suficientemente importante como para justificar una notificación a nivel nacional. Había reglas, pero todavía era tema de debate en algunas comunidades que era lo suficientemente importante. Por eso, al principio, Izuku se molestó un poco cuando el teléfono de todos vibró con un mensaje al mismo tiempo. El tono particular del zumbido significaba que se trataba de una notificación informativa, no de un evento de villanos. Significaba que estaba sucediendo algo importante. La mayoría del bar lo ignoró. Notificaciones como esa no los afectaban, pero algunos sí miraron para ver qué estaba pasando. ¿Alguien podría encender la televisión ahora?, preguntó Muko. Estaba en el bar como cliente y estaba sentado con Kamori. Los dos parecían llevarse bien. ¿Qué pasa?, preguntó Kurohiri con curiosidad. Lo único que dice es que habrá un anuncio de All-Might, le dijo Kamori al camarero. Eso provocó una ronda de abucheos, pero Izuku sabía que era mejor que averiguaran de qué se trataba. Sospechaba que lo sabía. Ya era hora. Asintió con la cabeza hacia Kurohiri y el hombre brumoso tomó el control remoto y subió la pantalla, cambiando al canal de noticias. Se muestra una típica sala de conferencias de prensa. El logotipo en la pared del fondo indicaba que la sala se encontraba en la agencia de All-Might. Había una mesa larga, pero solo 2 sillas detrás de ella y 2 micrófonos instalados. El mantel llegaba hasta el suelo, al menos del lado que podía ver. Por fin suspiró Izuku. Fue lo suficientemente fuerte como para que se le oyera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dabi. Izuku miró al villano de fuego. ¿Sabes qué?, dijo. ¿Ahora? Dabi parecía sorprendido. Si no lo hace ahora, se hundirá, señaló Izuku. Dabi pensó en eso por un momento o dos antes de asentir. ¿De qué estás hablando?, preguntó Twice, en un raro ejemplo de una ocasión en la que no contradijo su pregunta. Solo mira, dijo Dabi con una brillante sonrisa. Kurohiri levantó el control remoto y todos observaron cómo se elevaba el símbolo del volumen. Aunque no había nadie en la pantalla, se escuchó una voz en off. Y ahora solo estamos esperando que aparezca All-Might. Para aquellos de ustedes que se unen a nosotros, hoy temprano la agencia de All-Might anunció que el héroe número 1 daría una conferencia de prensa. Hay mucha especulación sobre cuál será el enfoque, pero hay esperanzas de que esto signifique que ha atrapado al nuevo villano, Dragón, y podrá obligarlo a devolver los dones que robó. Ese anuncio hizo que la mayoría de los presentes en el bar miraran a Izuku, quien resopló y se encogió de hombros. Estaba muy visible allí, así que ese rumor era una tontería completa. Otros rumores sugieren que hay una razón más personal detrás de la conferencia con la sugerencia de que All-Might anunciará su retiro. Ante eso, Izuku asintió.
Era una sugerencia mucho más razonable, aunque sabía que el resto del mundo se quedaría boquiabierto y exigiría que no sucediera, con el HPSC a la cabeza en ese sentido. Ah, ya están llegando. Anunció la voz en off y necesariamente cuando la cámara se movió para mostrar una puerta al costado del escenario abierta y aparecieron 3 personas. Izuku no reconoció a la primera, una mujer, pero ella inmediatamente se dio la vuelta y en confundir a los 2 que estaban detrás de ella, Sir Newteye y All Might. All Might estaba en su forma pequeña. Eso era interesante. Había salido en todas las noticias que el hombre tenía uno y parecía que lo estaba usando más, pero, ¿eso significaba que no podía estar en su forma grande? ¿O era un símbolo de algo más? Como si estuviera conservando poder, ¿eso significaba que All Might había dejado de lado el One for All? Izuku se mordió los labios. Realmente deseaba poder ver los quirks a través de las pantallas, pero lo que fuera que Dragon Sword le permitía ver no fue captado en la transmisión. Parece como si te hubieras tragado una ciruela agria, murmuró Whisper desde su lado. Izuku la miró y le dedicó una débil sonrisa. Tendré que ir a ver a All Might en persona, dijo. Ella frunció el ceño. Te lo explicaré después, dijo mientras Sir Newteye y All Might tomaban sus posiciones. Obviamente habían prohibido la fotografía ya que la luz que los iluminaba era constante y. Bueno, no podía ver el resto de la sala. Probablemente estaba llena de periodistas y sus cámaras, así que no habría necesidad de tomar fotografías cuando se podía obtener tantas imágenes como se quisiera con las otras cámaras. Gracias por venir, dijo All Might, señalando la habitación detrás de la cámara. La pantalla mostraba al héroe número 1 mirando hacia la mesa, con una suave sonrisa en su rostro. Esta ha sido una decisión difícil y fácil para mí, pero te he pedido que vengas hoy para poder anunciar mi retiro. All Might miró a la cámara cuando dijo eso. Izuku miró la pantalla. Había estado esperando esto, pero aún así fue un shock escucharlo. All Might hizo una pausa cuando todos los informes reunidos le gritaron e Izuku se dio cuenta de que el bar lo miraba. Sabía que esto iba a pasar, anunció, asintiendo con la cabeza hacia la pantalla mientras All Might pedía algo parecido al orden. El héroe no respondió a preguntas. He tenido una larga carrera en heroísmo, y cuando miro hacia atrás, All Might hizo una pausa, antes de suspirar para las cámaras. Siempre lamentaré a aquellos que no pude salvar, pero recuerdo a aquellos que sí salvé, aquellos a quienes inspiré. Ha sido un placer y un honor para mí servir a la gente del mundo. No he medido, ni puedo medir, mi éxito en los elogios que me han sido otorgados, me siento honrado y honrado. Mido el éxito por la alegría y la paz que la gente ha sentido, por el apoyo que les he dado. Porque la paz es algo que todos merecemos. Y el apoyo es algo que todos necesitamos de vez en cuando. Incluso yo necesito apoyo, y he tenido la suerte de recibir el apoyo de todos. Lógicamente, Izuku sabía que los discursos de jubilación eran algo cursis, y que All Might aprovecharía la afición estadounidense por el queso y lo exageraría, pero escucharlo de verdad, eso era algo diferente. Era simplemente exagerado. Y cuando dijo que había recibido apoyo, All Might no dijo nada sobre el sufrimiento que había causado. Por supuesto, el héroe probablemente creía que el sufrimiento de Izuku lo había causado su padre, pero ese no era el caso. Si All Might no hubiera atacado a su padre, entonces, Izuku negó mentalmente con la cabeza. Estaba siendo ingenuo otra vez. All Might había atacado a su padre porque su padre era un villano. Los ataques de los héroes eran un riesgo laboral. Pero esa acción le había hecho sufrir, y el héroe probablemente no pensó en eso. La verdadera injusticia era la forma en que funcionaba el sistema, no solo cómo lo impactaba. Sin embargo, a través de esos impactos había visto las inconsistencias. Ochako había sido expulsada por una conexión que podría haber tenido, y a los que eran justicieros solo se les dio una palmadita en la muñeca. Ni siquiera eso. Si el sistema hubiera sido más consistente, incluso si no fuera justo, entonces tal vez él se sentiría diferente. Aunque Izuku sabía, por sus estudios, que si el sistema no era justo, entonces querría derribarlo porque cuando un sistema no era justo, tenía que haber alguien que se beneficiara de él. Tal como lo había ahora. Era la consistencia lo que quería. Y cambiar la forma en que las personas juzgaban las peculiaridades únicamente en función de la percepción de lo que hacían. Esta vez suspiró. No quería mucho. Solo cambiar la naturaleza humana. Pero la naturaleza humana podía alterarse, siempre y cuando tuviera el marco adecuado. La sociedad de los héroes definitivamente no era el marco adecuado. Izuku no estaba seguro de cuál era. Volvió su atención a la pantalla. All Might seguía hablando.
Y la mayor parte de ese apoyo ha venido de ustedes. De todos los que están aquí y allá. No podría haber hecho el trabajo que he hecho sin el apoyo que todos ustedes me han demostrado y por eso les agradezco desde el fondo de mi corazón. El héroe número 1 hizo una reverencia. Se escucharon algunos jadeos en el audio, pero Izuku simplemente levantó una ceja mientras miraba la pantalla. No todos los días el héroe número 1 hacía una reverencia, pero habría tenido mucho más impacto si realmente estuviera en su forma de héroe, en lugar de en su forma pequeña. Este solo parecía un hombre de negocios alto que intentaba ganarse el favor de los demás. Al menos, eso es lo que le pareció a él. Para los demás, tendría impacto, si algunas de las miradas que Izuku podía ver fueran una indicación. La gente estaba tan acostumbrada al sistema y tan acostumbrada a que All Might fuera el número 1. Sin embargo, incluso esto representó el comienzo de una oportunidad. Izuku tenía una expresión de aburrimiento en el rostro mientras seguía observando. Parecía que All Might había llegado al final de su discurso y que iba a permitir algunas preguntas. Dado el clamor que podían escuchar, eso era lo que parecía. Sí, Chosa, señaló All Might a uno de los periodistas que estaba fuera de la pantalla. Gracias, dijo una voz de mujer. Era vagamente familiar, como si supieras que la habías oído antes. ¿Quién consideras que es el villano más peligroso que has derrotado? Preguntó. La pregunta hizo que Izuku se diera cuenta de dónde había oído su voz antes. Todos habían oído su voz. Ella era la reportera que había estado en camino. Apretó el puño. Sabía lo que All Might respondería. Todos han sido peligrosos, dijo el héroe, pero todos sabían que era una respuesta evasiva y, mientras observaban, All Might suspiró y le dedicó al periodista una sonrisa triste. Creo que el más peligroso fue el hombre con el que luché en camino, continuó. Su fuerza fue obviamente un factor, pero sus ideales y su carisma fueron mucho más peligrosos. ¿Sus ideales? La pregunta no fue silenciada, por lo que otros obviamente querían escuchar la respuesta. Son insidiosos, dijo All Might rotundamente. Sus seguidores son, el héroe número 1 no terminó la frase mientras negaba con la cabeza. Él era, de lejos, el más peligroso, concluyó solemnemente, sin decir mucho. Había gravedad en las palabras y, por un momento, los periodistas se quedaron en silencio, pero les pagaban para que ignoraran cosas como los sentimientos personales, y pasaron solo unos segundos antes de que le gritaran más preguntas a All Might. Izuku escuchó la clara. All Might, ¿cuál es tu don? El héroe se rió de la pregunta. Le habían hecho esa pregunta muchas veces en el pasado, pero siempre la desviaba y daba una respuesta que en realidad no era una respuesta. Jouro, dijo All Might, mirando al reportero. Sabes que no voy a responder a esa pregunta, bromeó. Esa fue una nueva respuesta en sí misma. Oh, vamos. Dijo el hombre, aunque parecía estar bromeando. No, All Might negó con la cabeza, pero estaba sonriendo. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento? Preguntó alguien más antes de que el grupo de reporteros fuera de la pantalla pudiera comenzar a gritar nuevamente. La pregunta hizo que la sonrisa en el rostro de All Might se desvaneciera y miró hacia la mesa. El héroe tragó saliva y el mundo pudo ver que en realidad estaba lleno de remordimiento. Al menos, eso era lo que parecía. Izuku sabía que no debía asumirlo. Mirando hacia atrás, hay muchos arrepentimientos, dijo All Might con gravedad. Lamento a todos los que no pude salvar, continuó. Y más aún, lamento a todos los que no quisieron ser salvados. ¿No quieres ser salvado? Preguntaron los periodistas. Esa gente que está tan enamorada de la villanía que no logra ver lo bueno que hay en el mundo, el héroe en realidad sonaba cansado con esa declaración. Izuku miró fijamente la pantalla. Sabía exactamente a quién se refería All Might. Bueno, podría haber otros, pero el héroe se refería a su padre. El mundo puede ser duro. Puede ser difícil. Pero por cada adversidad, por cada dificultad, hay alegría, hay amor, hay bondad y belleza, solo hay que buscarla. La mayoría de nosotros al menos tratamos de ver eso, pero hay quienes no lo hacen, que están enamorados de sí mismos y solo ven las supuestas injusticias contra ellos, cuando son bendecidos. Esas personas egoístas no creen en la bondad de los demás, en la bondad del mundo. No quieren verlo. Y no pude salvarlos, y no pude encontrar una manera de ayudarlos, y yo, suspiró el héroe. Lo lamento. Izuku sabía que, con esa explicación, la mayoría del mundo diría que el problema claramente estaba en las personas no mencionadas que All Might no pudo salvar, y no habría ni un momento de culpa sobre el héroe, pero esa realmente era solo la mitad de la historia, y era la mitad de la historia diseñada para mostrar al héroe de la mejor manera posible.
Entonces, ¿qué le dirías a esa gente? Preguntó alguien. Se lo diría a todo el mundo, respondió Olmigt. Todos debemos trabajar juntos para hacer del mundo un lugar mejor, así que animo a todo el mundo a que se pregunte si, cuando se encuentre en una situación en la que deba elegir, siempre debe optar por la opción más amable. Todo el mundo tiene la capacidad de ayudar a los demás, solo tenemos que tomar esa decisión. Izuku resopló y se inclinó hacia adelante para apoyar la mejilla en una mano. Al menos nos está ayudando retirándose, sugirió. Le ayudó a controlar su ira. El bar se rió. Aunque la mayoría de la clientela era gente normal, con trabajos normales, que trabajaban duro y en su mayoría dentro de la ley, eran el tipo de personas para quienes los héroes eran un obstáculo en lugar de una ayuda. La gente de este barrio dependía de los demás, no de un funcionario público sobrepagado que estaba más interesado en la publicidad que en ayudar de verdad. ¿Qué harás ahora?, preguntó otro periodista. Esa fue una pregunta ligeramente interesante, pero Izuku pensó que lo sabía. He tenido una gran carrera, que abarca muchos años en heroicas y por eso, ahora, humildemente transmitiré lo que he aprendido a los héroes del mañana. La respuesta fue la que Izuku había pensado que sería, y sorprendentemente fue menos pomposa de lo que podría haber sido. Aún así, era egoísta. Izuku golpeó la mesa con sus dedos libres. Si bien Olmigt dijo que se concentraría en enseñar, sería ingenuo creer que no participaría en lo que los héroes probablemente llamarían operaciones especiales. Olmigt seguiría siendo un peligro, pero no necesariamente un peligro inmediato, que sería Endeavor. Izuku miró a Dabi y vio el momento en que el villano de fuego llegó a la misma conclusión. Levantó una ceja y le sonrió al villano de cabello oscuro. Dabi puso los ojos en blanco, pero asintió y aceptó el reproche silencioso. Izuku le había dicho que las cosas sucederían de esa manera. Volvieron a mirar la pantalla, pero la conferencia de prensa estaba terminando. Sin duda, Olmigt podría hablar durante más tiempo y probablemente habría entrevistas privadas en un futuro cercano, pero ese no era el momento. En la pantalla, Olmigt y Sir Niuteye se levantaron de la mesa y caminaron hacia un costado de la mesa antes de atravesar la puerta por la que habían entrado antes. Todo lo que mostró la cámara fue que la habitación estaba a oscuras y luego la pantalla parpadeó y volvió a mostrar un estudio. «¡Guau!», dijo el reportero mirando a la cámara. «Es una noticia revolucionaria», anunció. «Lo es», asintió el otro presentador. Izuku recordaba vagamente que se llamaban Sonoo, lo cual era un recuerdo totalmente inútil. Sonoo se llevó una mano a la oreja y pareció estar escuchando algo. Volveremos a transmitir la entrevista completa en 2 horas y les ofreceremos los momentos destacados de la espectacular carrera de Olmigt en los próximos días, así como entrevistas con expertos para describir cómo cambiará el mundo. Antes de que pudieran escuchar mucho más, Kurohiri hizo clic en la pantalla para silenciarla. «Gracias», suspiró Izuku mientras cerraba los ojos. Este fue un desarrollo interesante, pero era uno que ella esperaba. Desde el día en que vio la forma real de Olmigt, el retiro del héroe era inminente, lo que probablemente era la razón por la que su padre había luchado tanto para mostrarle al mundo la lesión y la verdadera forma de Olmigt. Todos sabían, pero no lo admitían, que Endeavor no era un reemplazo igual para Olmigt. El héroe del fuego probablemente también lo sabía y sería mejor para él si abordara el puesto de manera diferente a Olmigt, pero no lo haría, el público haría comparaciones entre los dos, y Endeavor, si estaba tratando de ser igual a Olmigt, se encontraría en una situación deficiente. O era posible que Endeavor lo supiera y hiciera las cosas de manera diferente, de cualquier manera, el reloj estaba corriendo para su oportunidad de actuar. Si esperaban demasiado y el público consideró que Endeavor no era lo suficientemente bueno, no sería una sorpresa destituirlo. Ese tiempo se ampliaría si el público consideraba que Endeavor era aceptable, pero era mejor asumir lo peor. Izuku miró alrededor del bar, levantando la cabeza y encontrándose con los ojos de las personas que habían aceptado seguirlo. «Bueno, tenemos trabajo que hacer», anunció. Eso podría significar muchas cosas, pero quienes estaban al tanto sabían exactamente a qué se refería. Line. Por mucho que a Izuku le hubiera gustado discutir los planes después de la entrevista con Olmigt, sabía que se les ocurrirían mejores ideas con mentes frescas y sin testigos, así que les dijo a todos que tendrían una conversación apropiada por la mañana. Además, tener la conversación por la mañana permitiría que el Dr. y Yakuni estuvieran presentes. Esta mañana, Kurohiri había cerrado el bar y luego los había transportado a todos al almacén principal del doctor. Esta vez no estaban en el área de trabajo.
El doctor tenía un entrepiso que estaba acondicionado como sala de estar. Había papeles por todas partes y los habían amontonado en una especie de pilas ordenadas para poder sentarse en los sofás que estaban allí. El doctor estaba sentado frente a su escritorio. Gigantomachia estaba de pie en el almacén, mirándolos. ¿Acaba con esto de una vez?, se preguntó Dabi, mirando a Izuku. ¿Le suena al villano de fuego? Está bien. Te lo dije, dijo Izuku antes de abrazarse de hombros. Ya está hecho. Ahora, sigamos, ¿qué le dijiste? ¿No se lo dijiste?, preguntó Tuice. Me dijo que Olmig se retiraría pronto, respondió Dabi. Izuku se acercó con la cabeza, pero antes de que pudiera seguir con eso, miró a su alrededor. ¿Cómo te ha ido con el entrenamiento de Tartarus?, preguntó. Los villanos se miraron entre sí y por la reacción Izuku supo que habían encontrado algo. Sabemos con quién tenemos que hablar, respondió Mr. Compress. Pero no es sencillo, añadió el mago. Izuku asintió y le hizo un gesto para que continuara. Y Miko se acercó y se sentó a su lado, apoyándose en su hombro. Pronto le preguntaré a Yakuni sobre tu don, le susurró. Creemos que es mejor hablar con ellos cuando no están de servicio, pero eso significa que necesitaremos sus direcciones, explicó Atsuhiro. Así que, de manera indirecta, hablamos con el comisionado electoral y obtenemos una copia de los registros electorales con las direcciones, luego hablamos con Fulaka Puchón, el gerente de Tartarus, y averiguamos quiénes son los guardias, y luego, se encogió de hombros porque el resto del plan debería ser obvio. Era obvio e Izuku previo que pasaría algunas noches en vela, pero valdría la pena. ¿Cómo vas con las peculiaridades?, preguntó susurrando suavemente. Yakuni. Izuku transmitió la pregunta, mirando al joven. Tu padre tenía una peculiaridad en la memoria a corto plazo, intervino el doctor antes de que Yakuni pudiera responder. ¿Lo hizo? Esa fue la primera vez que Izuku escuchó sobre eso. Lo puso en un soporte delante de Tsu, añadió Garaki. Entonces, ¿dónde está? Garaki lo miró fijamente. No estoy seguro, admitió. Ya sabes lo que pasó. Izuku realmente quería y no quería ser recordado, pero si Garaki no sabía dónde estaba, ¿por qué lo mencionaba? Simplemente estoy señalando que existe y que puedo tener uno, dijo Kyudai, a la defensiva. ¿La persona a la que papá le sacó esa idea tenía hermanos? ¿Hermanas? ¿Madre, padre? Preguntó Izuku. Eso podría ser más fácil que dejar que Garaki intente encontrar un don de al menos 7 años atrás. Los niños generalmente recibían una copia, con algunas mejoras, de una de las peculiaridades de sus padres. Si no la obtenían, obtenían algún tipo de combinación. Era raro que surgiera una peculiaridad no relacionada. Lo comprobaré, reconoció Garaki. Por favor, dijo Izuku antes de mirar a Yakuni. No tengo ninguna habilidad especial para recordar la memoria, pero sí tengo una habilidad que obliga a la gente a mantener la calma, anunció. Izuku sonrió. Iban a necesitar eso, especialmente con los guardias del Tártaro. Y sabía que Yakuni estaba diciendo esto como una forma de informar a los demás sobre el don. Ya lo sabía y sabía por qué Yakuni tenía una copia. Creo que, como beneficio adicional, te permitirá dejar órdenes subliminales, continuó el joven. Conozco esa peculiaridad, murmuró Izuku. ¿En serio? Atsuhiro parecía preocupado. ¿Está listo?, preguntó Izuku, ignorando al mago por el momento. Yakuni asintió. Y antes de que preguntes, el Kir de Himiko también está listo, agregó. Excelente. ¿Qué pasa con ese Nomu?, preguntó Dabi. Casi, le dijo Yakuni. Estará listo cuando llegue el momento. Quiero tener a todo el grupo listo. Izuku asintió. Creo que estamos casi listos para seguir con el plan, anunció, sintiéndose algo emocionado. Hay que terminar con los Nomus, reconoció, antes de que Dabi pudiera objetar, y todavía tenemos que encontrar y adquirir una habilidad de memoria, pero las cosas van bien, dijo. ¿2 veces? Y Miko dijo el nombre del hombre, mirándolo. Eso atrajo la atención de Izuku. Jin frunció el ceño. ¿Pasa algo? Quizás sepa dónde encontrar una peculiaridad de la memoria, dijo lentamente, como si luchara por recordar algo. Izuku esperó a que continuara. Cuando era más joven, fui a varios terapeutas, admitió Jin. Mis padres me hicieron ver muchas cosas. Respondió Himiko, pero Izuku sabía que estaba tratando de decirle a Jin que no había nada de qué avergonzarse. Algunos de ellos tenían licencias especiales, continuó. La conexión era obvia y útil. Pensé que la gente iba a los terapeutas para acceder a los recuerdos reprimidos, bromeó Dabi.
Es cierto, convino Izuku. Pero si pueden reprimir a uno a propósito, podría ser útil para ayudar a las personas a combatir sus miedos, dijo. El don también podría ser útil para los villanos. Los recuerdos de los testigos eran cosas muy frágiles, ¿puedes investigar eso? Le preguntó Izuku a Tuize. El hombre asintió y Izuku le dio una brillante sonrisa. No quiero planificar demasiado, dijo Izuku al grupo reunido. Porque el plan real dependerá de lo que aprendamos, explicó. Atsuhiro asintió y Izuku vio que Gigantomachia estaba de acuerdo con la declaración. Si pudieras investigar los hábitos del comisionado electoral, sería genial, y comenzaré a concentrarme en conseguir esas peculiaridades, dijo Izuku. El grupo asintió y Izuku sintió una oleada de felicidad. No tenían todas las piezas, pero tenían la mayoría y con el retiro de All Might, con suerte, los héroes se distraerían con aquellos que ahora probarían el sistema. Iban a fallar. El HPSC estaría vigilante ahora pero y causarían una distracción y por eso Izuku al menos diría gracias. Nada más, pero el agradecimiento de Dragón tuvo más tracción de la que él creía. Sería suficiente. Ted, Goumon ya gruñó mientras se escabullía por la calle, con las manos metidas profundamente en los bolsillos para ocultar las vendas que los envolvían. Nadie estaba interesado en contratarlo, no como lo habían hecho los tortolitos, o incluso Unten, ese idiota pretencioso. Los tortolitos habían ido a un restaurante y habían solicitado trabajo. Rakura era camarera e iba a la escuela nocturna, y Shibou estaba haciendo algo en la cocina, el gordo bastardo. Era mejor que eso. El trabajo en restaurantes era para aquellos que no tenían ambición y él había apuntado más alto. Y lo derribaron. Claro, la gente estaba interesada, pero luego vieron su historial y le dijeron que era un mentiroso. Lo arregló, pero cada vez que usaba el don, se lastimaba, lo que los dejaba sacudiendo la cabeza y ahuyentándolo. Goumon ya no era estúpido. Sabía quién tenía ese don. Era bastante obvio, incluso si los tortolitos no pensaban demasiado en eso. Los de ellos también eran obvios, aunque no estaba seguro de dónde había salido el de Unten. ¿Pero qué sentido tenía tener un don si no podía usarlo? Todo lo que el mocoso había dicho era que el don no era sutil y que tenía que tener cuidado de no lastimarse. Nunca dijo que cada vez que usara el don se lastimaría. Era ridículo. Tenía quemaduras en las manos todo el tiempo y cada llama abierta ahora era un problema. Oye. Espera, el grito fue sorprendente y Goumon ya tardó un momento en darse cuenta de que estaba dirigido a él. Por lo general, todos se alegraban de ver que los que no tenían don se iban. Se dio la vuelta y vio a un joven que corría por la calle detrás de él. Su ropa era barata, se dio cuenta Goumon ya mientras lo miraba. Su cabello era de un marrón uniforme y monótono, sobre una nariz puntiaguda y cónica. El chico sonrió, revelando una dentadura que en cualquier otra época estaría deformada y Goumon ya se preguntó si su don tenía algo que ver con sus dientes. Un momento después supo que ese no era el caso cuando el chico extendió la mano y sus dedos se estiraron anormalmente. Tsuke es un idiota. No sabe lo que se está perdiendo contigo, dijo el chico, sin presentarse. Tsuke era el tipo que simplemente puso los ojos en blanco y dijo que no necesitaba a alguien que no pudiera usar su don en su equipo. Este tipo había estado allí y no había dicho nada y ahora le estaba diciendo que Tsuke era estúpido. ¿Qué estaba pasando aquí? Goumon ya se quedó mirando los dígitos por un momento antes de sacar la mano del bolsillo a regañadientes y estrecharla con cautela. O al menos lo intentó. En el instante en que su mano salió del bolsillo, Goumon ya sintió que alguien la agarraba y el tipo le dio la vuelta, antes de arrancarle las vendas para mirarse la palma. Echó el brazo hacia atrás, pero no pudo moverlo. Lo rodeaban unos largos tentáculos cubiertos de carne que Goumon ya solo se dio cuenta tardíamente de que eran los dedos del tipo. Parecía que no se habían estirado simplemente. ¿Qué quieres? Gruñó, todavía manteniendo la presión en su brazo para indicar que lo quería libre. El tipo no le hizo caso y se quedó mirando la palma de la mano y hasta se inclinó y la olió. ¡Qué asco!, gruñó Goumon. El tipo lo miró y le sonrió, pero no le soltó el brazo. Como dije, Tsuke no sabe a qué acaba de decir que no. ¿Tienes su don, no? ¿Qué? Espetó Goumon. Tienes su peculiaridad, repitió el chico, poniendo énfasis en el pronombre, pero Goumon ya no tenía idea de quién era. Es mi peculiaridad, gruñó. Ante eso, el tipo se rió y le soltó la mano. Oh, no voy a delatarte ni a hacer nada parecido. Solo quiero saber si realmente tienes su don. ¿De quién es esa peculiaridad? Preguntó Goumon. De Bakugou. El nombre le sonaba.
Shibou podía ser gordo, pero había acertado. Le había preguntado al chico si los dones que les estaba dando eran los de Ua. El chico no había respondido, lo cual era respuesta suficiente. A Goumon ya no le importaba entonces. No le importaba ahora, pero había descubierto el nombre del don que tenía y, por defecto, el nombre de la persona que lo tenía. ¿Y a ti qué te importa? El tipo lo miró y sonrió. Mira, puede que no te diga nada, pero me dio un gran placer saber que ese pequeño idiota arrogante había perdido su don. Y ahora, me daría aún más placer saber que el tipo que se lo robó ni siquiera pensó que valiera la pena conservarlo. Goumon ya no sabía qué decir. El chico irradiaba alegría por la situación de Katsuki. Era el tipo de alegría que era personal, que sentía un enemigo y, claro, Bakugou era un estudiante héroe, pero, era un estudiante, ¿cómo era posible que ya tuviera enemigos que probablemente estarían bailando sobre su tumba si estuviera muerto? El mocoso tenía 16 años. ¿Lo conocías? Preguntó. ¿Perra Baku? Le puso el tipo un apodo despectivo. Goumon ya asintió. Tuve el disgusto de ir a la escuela con él hasta el final de la secundaria, respondió. Asintió de nuevo. Si yo tuviera su don, dijo Goumon ya lentamente. Y lo conocieras desde hace mucho tiempo, no tendrías ningún consejo sobre cómo usarlo, ¿verdad? El tipo lo miró parpadeando y, mientras Goumon ya lo observaba, volvió a mirarse la palma de la mano y esta vez vio los vendajes y las quemaduras. Los dedos, que estaban demasiado extendidos, se retiraron y el tipo lo miró de nuevo, esta vez con una mirada más reflexiva. Goumon ya se dio cuenta de que estaba viendo cosas que deberían haber sido obvias. Me llamo Nobasu Yubikoto, se presentó, y tal vez tenga algunas ideas. Goumon Yarrow respondió, dando su nombre mientras le sonreía al chico de los dedos estirados. Escucharía ideas y usaría a este Nobasu para conseguir contactos antes de deshacerse de él. ¿Cuánto tiempo tomaría? Eso dependería de Nobasu. Si dictaba cosas, entonces, pero en la superficie parecía ser un intercambio justo. Este Nobasu obviamente tenía un gran rencor contra Katsuki Bakugou y Goumon ya era indiferente al adolescente, pero necesitaba aprender a usar su don recién adquirido. Si Nobasu podía enseñarle, y eso arruinaba la reputación de Katsuki o algo así, ese era el precio a pagar. Y me interesan las ideas, agregó. Nobasu le sonrió. Bueno, entonces vamos a darte algunas lecciones de don antes de, se interrumpió para reírse entre dientes. Dios, desearía poder ser una mosca en la pared cuando Bakubich se entere de esto, dijo, todavía sonriendo. A Goumon ya no le importó. Tal vez puedas. Ahora, ¿qué tal las lecciones? Insistió. Necesitaba poder usar esta habilidad antes de poder hacer algo. Nobasu miró su reloj. Ahora tengo tiempo, vamos. Vamos al parque. Mientras no molestemos demasiado a alguien y dañemos nada, a nadie le importará, explicó. Eso coincidía con lo que Goumon ya sabía. Los niños usaban sus peculiaridades todo el tiempo en público y, mientras nadie saliera herido ni se dañara nada, a nadie le importaba. Con suerte, no les importaría cuando se tratara de un adulto. Y si alguien se queja, añadió Nobasu, simplemente diremos que estás trabajando para desahogarte. Él asintió. Eso sonaba justo. Comenzaron a caminar hacia un parque del que Goumon ya había estado vagamente consciente, pero el paso de Nobasu decía que estaba familiarizado con él. Entonces, ¿cuál es tu historia con Katsuki? Preguntó con cuidado. Nadie odiaba tanto a alguien con un don a menos que no tuviera ningún don. Incluso entonces era más un odio genérico, no específico. Nobasu lo miró, como si la razón de su odio hacia Katsuki Bakugou fuera obvia. No lo era, y afortunadamente para Goumon ya, se dio cuenta. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sea un completo imbécil? Quiero decir, alguien grosero, arrogante, egocéntrico y convencido de que todos, en todas partes, están por debajo de ellos. Le preguntó Nobasu. Por un momento, Goumon ya no respondió. Para los que no tenían un don, eso describía prácticamente a todos los que tenían uno. Los que sí lo tenían generalmente consideraban que los que no lo tenían eran inferiores a ellos. He conocido a algunas personas así, admitió. El adolescente de dedos largos asintió y resopló. Tienen a todos convencidos de que son el regalo de Dios para los heroicos. Que no importa cuán arrogantes sean, cuánto golpeen a alguien, serán héroes, por lo que no se puede permitir que nada quede en sus antecedentes y no pueden hacer nada malo. Goumon ya vio lo que había sucedido ahora.
A Katsuki Bakugou le habían dicho, probablemente desde el momento en que apareció su don, que era genial para el heroísmo, y nadie se había atrevido nunca a corregir su comportamiento. Así que el chico era arrogante y probablemente, por la referencia de Nobasu a su historial, un matón, con un historial intachable. Los profesores habrían dicho que las cosas eran culpa de aquellos a los que intimidaba o de alguien más. Le dirigió una mirada al adolescente de dedos largos. Ahora las cosas se estaban aclarando. Entonces, lo que me estás diciendo es que esos villanos no estaban del todo equivocados al querer reclutarlo, preguntó. El tipo lo miró y luego se rió. Sí, dijo, como si la sugerencia fuera una revelación. Sí, creo que tenían razón. Lástima que no haya aceptado la oferta, se quejó Nobasu. Sí, qué lástima, coincidió Goumanya, antes de mirar hacia adelante y ver los árboles que bordeaban el parque. Entonces, ¿cómo crees que se las arreglará para ser un héroe sin don? Preguntó. La UA había mantenido a todos los estudiantes inscritos, aunque algunos de ellos habían optado por cambiar de clase. De los 6 a los que les habían robado su don, a uno se le había devuelto el suyo, y todavía se especulaba sobre cómo y por qué había ocurrido eso. Gouman ya no le había preguntado al chico por qué, ya que sabía que no respondería. Otros 2 estudiantes se habían retirado de los heroicos, uno se había ido a estudios generales, Rakura tenía ese don, y otro se había ido a administración. Shibou tenía ese don. Los otros 3 habían permanecido en los heroicos y ahora competían por ser héroes sin don. Gouman ya no solía estar de acuerdo con los viejos pedorros a quienes les gustaba creer que ellos dirigían la sociedad sin peculiaridades, pero sí estaba de acuerdo en que los 3 héroes sin peculiaridades nunca representarían a aquellos que realmente no tenían peculiaridades. Sabía que no debía pensar que los representaría, pero no iba a intentar ser un héroe. Los héroes estaban demasiado concentrados en mantener las cosas como estaban. Todo lo que quería era dinero en efectivo. Nada más. Con dinero en efectivo podía comprar todo lo que necesitara. Y de una forma u otra, Kirk le iba a dar dinero. Tal vez Tsuke había dicho que no, pero no todos los miembros de su equipo estaban de acuerdo, y sí, este chico probablemente podría enseñarle algo. Ya sería suficiente para él. En medio de todos los tanques en los que trabajaba el doctor había un área vacía donde estaban parados. Izuku miró a su alrededor. El piso estaba relativamente libre de tubos y, como estaban en un almacén, Gigantomachia podía pararse cómodamente. Y Miko había mirado todos los tubos y se había reído del que llamaba Anxi. Reconoció a Tomura. El doctor dijo que terminaría pronto. Izuku se alegra de oír eso. Si no podía rebobinar a su padre o descubrir cómo usar Overaul, Tomura tenía otro plan para restaurarlo. Lo mejor era tener varios planos y no podía permitirse un solo punto de falla. Pero hoy no se trataba de eso. Hoy se trataba de restaurar a Himiko. Yakuni había terminado la copia del Kirk de Himiko y era hora de dársela. En el borde del pequeño claro, dentro de los tanques, había 2 tanques más pequeños. Uno contenía la copia que Yakuni había desarrollado y el otro era uno de los tanques de almacenamiento de peculiaridades del doctor. ¿Soy yo?, preguntó Himiko, mirando el tanque que contenía la copia. Es un clon tuyo, dijo Yakuni. Tiene unos 5 años, añadió. ¿Nos reconoces? No. No le he dado ningún tipo de estimulación al cerebro, por lo que todavía funciona a un nivel muy infantil, explicó. Himiko hizo una mueca y luego se dio la vuelta, volviendo a mirar a Izuku. ¿Puedes hacerlo ahora?, le escuchó sonriendo. Himiko objetó Izuku. Tienes que practicar, ¿no?, interrumpió ella. Y quiero recuperar mi don. Pero si lo consigo, sus ojos se endurecieron y Himiko lo miró con ojo. ¿Has practicado con el don? Te he observado. Puedes controlarlo. ¿Cuál es la diferencia entre la manzana y yo? Izuku quiso objetar que había mucha diferencia, pero en términos de uso de los dones realmente no había diferencia. Está bien, asintió, mientras respiraba profundamente. Bien. Himiko le sonreía. Quiero recuperar mi don, y luego quiero que lo tomes y me des el don que está ahí, dijo, señalando a su clon. Entonces podré matarlo. ¿Qué?, preguntó Yakuni. Quiero matarlo, dijo Himiko. ¿Vas a dejar que muera, no? Bueno, sí, admitió Yakuni. Había convertido a algunos de los clones de Gon en Nomu, pero todos eran pequeños y estúpidos. Incluso más que los Nomu de nivel inferior. Podrían mejorar eso, pero no valía la pena, pero Yakuni tuvo una idea para darles un controlador.
Muchos clones pequeños y estúpidos, controlados por uno más inteligente, podrían ser útiles. Algo así como los insectos. Todavía estaba trabajando en la teoría, así que por ahora la mayoría de los clones simplemente estaban siendo desechados, y sus cuerpos se estaban derritiendo para convertirse en nutrientes para los otros Nomu. Pero, entonces lo mataré, y Miko se encogió de hombros. Izuku sabía cuál era el problema de Yakuni y estaba de acuerdo en que era un poco extraño, pero también conoció a Himiko y sabía que la haría feliz. Déjala que lo haga, dijo, agitando una mano. Se trataba del problema de qué hacer con el clon. Himiko irritante. Vamos. Le hizo un gesto a Izuku. Se mordió el labio. ¿Estás seguro? Sí. Gruñó Himiko. Está bien, dijo, levantando las manos en señal de derrota. ¿Estás lista? Preguntó. ¿Qué pregunta tonta?, agregó antes de que ella pudiera decir algo. Déjame tomar la regeneración, dijo Izuku, extendiendo la mano con el tesoro del dragón para quitarle suavemente el don. El tiempo que tendrá las dos peculiaridades no le hará daño, intervino el doctor. No sé si lo rebobinarán, respondió Izuku. El doctor frunció el ceño antes de asentir. Tampoco sabía qué sucedería. Una vez que la regeneración se asentó, Izuku se acercó al Kill Rewind con el que había estado practicando. Himiko tenía razón. No había diferencia entre ella y las manzanas. En realidad no. No para el capricho. La diferencia estaba en su mente. Izuku respiró profundamente y le dio una sonrisa mientras levantaba una mano. La intención era la clave a la peculiaridad. Izuku sabía lo que pretendía y eso debería ser suficiente. En la práctica, había detenido las manzanas a la mitad del crecimiento, por lo que no debería ser un problema. Todo lo que quería hacer era retroceder a Himiko unas semanas. No había ninguna señal visual de que el Kirk estuviera funcionando, pero Izuku podía sentir que así era. Solo pasaron unos momentos antes de que Himiko gritara. Sí. Ha vuelto. Gritó mientras saltaba arriba y abajo, aplaudiendo. Después de un momento o dos, se detuvo y respiró profundamente, como si saboreara la sensación de su don. Ahora, tómalo y dame la copia. ¿Puedo tomar la copia?, dijo Izuku. No. Quiero que tengas el original, insistió Himiko. Él sabía que no debía discutir, e Izuku sabía que tenía varias copias de donaciones y que nunca habían sido más débiles que la original. La copia del don de regeneración que tenía no parecía menos efectiva que la original. Está bien, estuvo de acuerdo, extendiendo la mano nuevamente para tomar transformación. No se le resistió y Himiko suspiró cuando se fue. Vamos a darte transformación de nuevo, dijo Izuku, con una sonrisa. Hizo un gesto hacia el clon, tomando la copia allí antes de empujarla hacia Himiko. Al tesoro del dragón no parecía importarle hacer eso. Un don le gustaba tomar otros hechos y usarlos, pero parecía saber que tenía que transferir la copia de transformación y lo hizo sin aferrarse al don. Y ha vuelto. Gritó Himiko, sonriendo ampliamente. Ahora, señora a los demás. Ante eso, Gigantomachia se rió entre dientes. No había dicho nada, pero Izuku pensó que estaba feliz de que Himiko fuera a obtener múltiples dones. La había aprobado desde que descubrió que se había puesto frente a la bala por él. Ella nunca debería haber tenido que hacer eso e Izuku estaba decidido a que nunca volviera a suceder. Una copia del Kirk de mi papá y regeneración, dijo Izuku. Sí, dámela. Instó Himiko. Izuku miró el contenedor de peculiaridades que el doctor estaba usando para almacenar lo que él llamaba las copias malas de All for One. Izuku podía decir, solo por la sensación que tenían, que no estaban del todo bien. Parecían las peculiaridades de su padre, pero era como si no estuvieran todas allí. Faltaba algo en ellas. Pero le permitirían a alguien tener varias peculiaridades de manera segura y eso era todo lo que realmente quería. Fue bastante apropiado que Himiko fuera la primera. Izuku agarró uno de los dones. Parecía bueno y luego se lo pasó. Himiko frunció el ceño cuando la copia de All for One entró en ella y luego se estremeció. Eso es tan extraño. Anunció. ¿Se siente mal?, exigió Izuku, preparando el tesoro del dragón para recuperarlo. No. Dijo Himiko inmediatamente. Es simplemente extraño, repitió. No creo que le guste, añadió. Izuku se enojó ante eso y se preguntó si había alguna manera de cambiar la sensación del don. El tesoro del dragón pareció gruñir, pero Izuku sabía que no podía hacer nada. Ahora, regeneración. Dijo Himiko. Izuku le sonrió y tocó la copia de regeneración que le había quitado hacía apenas unos minutos antes de devolvérsela a Himiko.
Ah, ahí está, reconoció la peculiaridad. Y Miko se rió y flexionó los dedos frente a su cara. Esto va a ser muy divertido. Sonaba extasiada. Un cuchillo apareció en la mano de Miko y lo cortó en su palma antes de lamer la sangre. Movió ligeramente sus mandíbulas, saboreando el líquido rojo, ya que no salía más de la herida ahora curada. El mío es tan insípido, señaló Miko. No, le dijo Izuku antes de que ella preguntara. Miko hizo pucheros, pero aceptó y no discutió. Dámelo, dijo en cambio, señalando al clon. Simplemente no dejes que haya sangre por todas partes, espetó el doctor. Miko no respondió a eso, mientras saltaba hacia su clon. El cuerpo ahora estaba en el fondo del tanque, con el pelo largo y rubio sobre él enredado. Miko golpeó el recipiente con su cuchillo y se rió para sí misma. Izuku no miró. Se volvió hacia el doctor. ¿Cómo te va con Tomura? Te lo dije, pronto estará terminado. ¿Qué tan pronto es pronto? Izuku pidió una estimación más precisa. ¿Otra semana? Izuku asintió. ¿Qué tan rápido puedes preparar el Nomu? Un par de minutos, le dijo Garaki. ¿Todos los Nomu? ¿Todos? El doctor pareció sorprendido por su petición. Todos ellos, confirmó Izuku. Eso tomaría más tiempo, aunque puedes despertarlos con ondas de radio, señaló. Quizás los necesite, le dijo Izuku. Tenía dos planes en mente para Tartarus. El primero era hacer una declaración tomando todos los Nomu y arrasándolos hasta el mar, y el segundo era simplemente sacar a su padre discretamente. Ambos planes tenían sus ventajas y, aunque lo que sabía hasta el momento indicaba que ambos eran posibles, era probable que una vez que encontraran un oficial de Tartarus con quien hablar, las defensas lo inclinaran hacia uno u otro. Kyūdai le dirigió una mirada inquisitiva, pero Izuku no respondió. También voy a necesitar algunas habilidades específicas, dijo Izuku. ¿Puedo conseguirte muestras?, dijo Yakuni. Todavía no sé quién tiene ese don, le dijo Izuku. ¿Qué necesitas?, preguntó Garaki. Izuku pensó en la conversación que había tenido con su tripulación y con Saitsu. Y con el doctor. Sabía lo que hacía falta. Antes de hacer un movimiento en el Tártaro tenían que interrogar a un oficial, probablemente a más de uno y tal vez a algunos guardias, y no podía ser aprensivo al respecto. Necesito hablar con algunas personas, explicó Izuku. Y no van a querer hablar conmigo. Tengo una peculiaridad que asegurará la veracidad, pero necesitaré algo que borre su memoria del evento. El de Hiran no será suficiente para esto, dijo para indicar que ya había pensado en contratar al corredor. Garaki ya sabía todo esto. ¿El hombre finalmente se estaba volviendo senil? Esta sangre tiene un sabor diferente, anunció Miko. ¿Por qué es diferente?, preguntó. Izuku miró hacia atrás y rápidamente miró hacia atrás. El clon estaba apoyado en el tanque y sangraba por varias heridas superficiales. Se dio cuenta de que no era el único que miró hacia atrás rápidamente y se sorprendió un poco cuando notó que Yakuni miraba atentamente el techo. Probablemente se debe a que el clon no ha estado expuesto a nada, dijo el joven. La sangre del clon no contiene anticuerpos ni nada. Oh. Y Miko parecía impresionada con la explicación. Sangre pura. ¿Has tenido la oportunidad de buscar la peculiaridad de la memoria de papá?, Izuku preguntó para traerlos de vuelta al tema justo antes de ponerse rígido. Inmediatamente se volvió hacia Gigantomachia y descubrió que el hombre grande también estaba tenso. Izuku se preparó y extendió sus sentidos. Garaki y Yakuni habían captado la preocupación y Yakuni estaba retrocediendo hacia las sombras, mientras las manos de Garaki volaban sobre su panel de control. Izuku sintió que el Nomu a su alrededor despertaba e ignoró eso mientras trataba de averiguar qué había activado sus sentidos. Había alguien más aquí, justo cuando el borde de sus sentidos, no estaban allí, se dio cuenta Izuku. Estaban en una dirección que normalmente no consideraba. Levantó la cabeza de golpe, al mismo tiempo que la de Gigantomachia, e Izuku escaneó las vigas rápidamente antes de moverse hacia las ventanas. No había nada allí. No había sombra, ni movimiento activó la visión nocturna perfecta y el ojo de gato, superponiendo las dos peculiaridades para obtener el beneficio de toda la información sensorial. Con el rabillo del ojo, vio movimiento. Hubo un destello de calor. Se desvaneció demasiado rápido para que pudiera distinguir muchos detalles. Izuku saltó hacia una abertura en los tubos, rebotando sobre las tuberías que estaban en el suelo. Gigantomachia estaba pisándole los talones mientras se movía. Corrió hacia el costado del almacén y atravesó una de las puertas de carga, con Gigantomachia siguiéndolo.
Una vez afuera, entrecerró los ojos. La luz era brillante para sus sentidos mejorados e Izuku podía escuchar el golpeteo de pies en el techo. Saltó al aire, volando hacia el techo mientras escaneaba en busca de quién estaba allí. Para el efecto, Izuku abrió de golpe la peculiaridad del ala que Yakuni le había conseguido. No había nadie allí. Izuku se concentró, escuchando el movimiento mientras escaneaba lentamente el techo. No había nadie allí y no había ninguna señal de calor. No parecía haber nada en el techo que no debería estar allí, pero Izuku sabía lo que había sentido. Sabía lo que Gigantomachia había sentido. Con un aleteo decidido, se elevó más alto, pero sabía que no podía ir demasiado alto. Si alguien lo veía, probablemente llamarían a un héroe, pero eso no significaba que Izuku no pudiera patrullar un poco. Se abalanzó hacia el otro lado del almacén y miró cuidadosamente a su alrededor. No podía sentir quién había estado allí de vez en cuando, no había nada que ver. Ignoró a Gigantomachia que se movía en el techo. El hombre tenía que caminar con cuidado para evitar caerse. Pequeño señor, dijo. ¿Puedes sentir algo? Se han ido, confirmó Gigantomachia. ¿Puedes olerlos? Gigantomachia respiró profundamente varias veces e Izuku observó cómo su nariz se movía. Por ahí, indicó, y salió corriendo. Izuku se abalanzó detrás de él y corrió por el techo, saltando al suelo como lo hizo Gigantomachia. Una vez allí, el hombre volvió a olfatear antes de alejarse. Izuku apretó los dientes cuando vio que se dirigían hacia una zona más poblada del distrito de almacenes en el que se encontraban. Quienquiera que estuvieran persiguiendo tal vez no era inteligente, pero al menos sabía que su mejor oportunidad era mezclarse con otras personas. Gigantomachia se movió con confianza, recorriendo el pequeño callejón entre los almacenes hasta que salió a una carretera. Olfateó varias veces, moviendo la cabeza de un lado a otro mientras intentaba determinar la dirección en la que se había ido la persona. Izuku esperó, pero supo que no era bueno cuando el hombre enorme gruñó. Demasiado, retumbó. ¿Demasiado? Preguntó Izuku, colocando una mano sobre Gigantomachia mientras se movía para pararse a su lado. Ya han pasado por aquí demasiadas veces. Ahora Izuku lo entendía. Era una vía que esa persona había usado mucho. Su olor estaba por todas partes, yendo y viniendo. Eso podría significar que quienquiera que fuera trabajaba por aquí y que era solo un caso de mala sincronización, pero dado que habían estado en el techo, Izuku no lo creía. Era mucho más probable que estuviera espiando. Podía pensar en razones por las que la gente querría espiarlos, pero no podía pensar en cómo los encontrarían. Izuku suspiró. ¿Los reconocerías de nuevo? Gigantomachia asintió. Si los vuelves a oler, quiero que vayas a buscarlos. Por ahora, tenemos que volver a ver al doctor y conseguir que lo trasladen, añadió. Gigantomachia no parecía contenta e Izuku lo entendió. Encontraron algo, pero si nos deshacemos de ese algo, entonces no encontraron nada, le recordó al guardaespaldas de su padre. No fue suficiente para calmar por completo al hombre enorme, pero él era práctico y sabía que no había nada que pudieran hacer ahora. Se dirigieron de nuevo al almacén, volvieron a entrar por la puerta y la cerraron con firmeza. ¿Los conseguiste? Preguntó Himiko cuando regresaron al círculo de tubos. Izuku negó con la cabeza antes de mirar al doctor. Tendrás que mudarte, dijo. Kyugai lo miró por un momento antes de suspirar y asentir. Ya me ocuparé de eso, estuvo de acuerdo. En cuanto a tu problema con el don, todavía no he encontrado el de tu padre. Pero solo era bueno para los recuerdos inmediatos y de corto plazo. ¿Tienes una copia? Exigió Izuku. La quería para la memoria inmediata y de corto plazo. Por supuesto que no, le dijo el doctor, recordándole que copiar quirks no había sido la norma, o más bien él podía hacerlo pero sin una muestra genética era doloroso para el poseedor. Tu padre lo obtuvo hace años, debería estar en uno de sus poseedores pero podría haberlo perdido como Tsu, añadió Garaki. Izuku sonrió. Había muchas peculiaridades en los portadores de su padre, así que esperaba que estuviera allí. Pero esa peculiaridad en particular también podría haber sido una que se perdió la primera vez que All Might atacó. No podía hacerse ilusiones, pero el hecho de que su padre tuviera una peculiaridad de memoria al menos le decía que existían. ¿Podrías hacer una búsqueda en los registros de todos modos, por si acaso esa no está allí? Preguntó. El doctor sabía por qué podría no estar allí. Él asintió. Si pudieran conseguir un Kirk de memoria, entonces entre la copia del Kirk de Itoshi que Yakuni prepararía y el Kirk de Yakuza que le había dado a la doncella Unten, había una posibilidad de que pudieran lograrlo. Izuku usaría el Kirk de Itoshi para mantener a la persona tranquila.
Un TEM podría forzar su respuesta sincera. Y el Kirk de memoria significaría que ni siquiera sabrían lo que había sucedido. Pero antes de eso, todavía tenían que encontrar a los funcionarios del Tártaro que sabían sobre los niveles inferiores. Eso iba a llevar algo de tiempo, por lo que Yakuni tuvo tiempo para completar la copia del don. Izuku asintió. Por ahora, doctor, necesitas moverte y luego hacer esa búsqueda en el registro mientras yo reviso los titulares para ver si ese Kirk de memoria está ahí. Yakuni, por favor, completa el Kirk, para que esté listo y, miró a su alrededor y vio a Himiko. Ella estaba inclinada hacia el tubo donde todavía yacía el clon. No había tanta sangre alrededor como debería haber habido. Himiko, llamó. Ella lo miró. Izuku sacudió la cabeza mientras le sonreía. Necesitas un baño, le dijo. Ella estaba cubierta de sangre. Pero yo, necesitas un baño, insistió. Pero eso puede venir después, añadió. Por ahora, tenemos que irnos para que el doctor pueda centrarse en moverse, a menos que necesites que nos quedemos para ayudar, preguntó Izuku, volviéndose hacia Garaki. No. Dijo el anciano al instante. Izuku sonrió. Sabía lo que eso implicaba. Se interpondrían en su camino. Entonces te dejaremos con eso, dijo Izuku nuevamente, sacando su teléfono para enviarle un mensaje de texto a Kurohiri para que lo transportara. En realidad, ¿a dónde los vas a trasladar? Tengo otra ubicación, le dijo Kyudai, poco impresionado por la pregunta. Izuku miró a su alrededor. Había muchos Nomu en producción allí, y Tomura y quién sabe qué más. ¿Puedes dividirlos?, preguntó. No creo que todos deban estar juntos, explicó. No será eficiente, le dijo el doctor. Será más seguro, señaló Izuku. ¿Por qué no envías a Nomu a la casa de Yakuni y llevas a Tomura de donde trabajes mejor? Garaki lo miró por un momento, pero no pudo negar que la sugerencia de Izuku era más segura. Y podía decirle a Yakuni cómo terminar con los Hyens. Está bien, asintió. Izuku asintió. Había sido una mañana productiva. Esperaba que el resto del día fuera igual de bueno.